¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Actitudes. En este vídeo voy a ofrecer algunas ideas, algunas reflexiones sobre la importancia de las actitudes en la vida humana. Las actitudes, indiscutiblemente, son las predisposiciones a responder de forma favorable o desfavorable hacia algo. Están compuestas por opiniones o creencias, por sentimientos, por conductas, factores que están relacionados entre sí. Podemos pensar en qué actitudes y valores desarrollamos en nuestras vidas, valores éticos, valores psicológicos, etc. O por qué interactuamos mejor con unas personas que con otras, o cómo modificar actitudes inadecuadas que pueden tener algunas personas. Los psicólogos sociales, por ejemplo, tratan de responder a estos interrogantes porque las actitudes tienen una gran influencia en la conducta humana. Uno de los grandes pensadores, sociólogo y filósofo que investigó sobre estas cuestiones en sus obras filosóficas y también en el ámbito de la sociología es Zygmunt Bauman. Podemos pensar en qué son las actitudes. Podemos decir que una actitud social es la suma de una creencia, una emoción y una acción. En ese sentido, según el modelo, por ejemplo, de Rosenberg y Opland, las actitudes tienen tres componentes principales, que son componente cognitivo, afectivo y conductual. En relación con el componente cognitivo, es la creencia de que el sujeto tiene acerca del objeto de su actitud. También existe un componente afectivo, que en realidad es sentimiento o sentimientos hacia el objeto de su actitud. Y por último, el componente conductual, que se refiere a las acciones de alguien respecto a otras personas, grupos o instituciones. Esto sería el núcleo de lo que son las actitudes, desde una definición puramente clasificatoria, pero que nos sirve para entender mejor en lo que consisten las actitudes. Está claro que, por ejemplo, para el psicólogo social Katz, las actitudes desempeñan a nivel individual 4 funciones básicas. Primero, una función defensiva del yo, ya que pueden proteger a una persona de los sentimientos negativos hacia sí mismo o hacia su grupo, proyectando estos sentimientos hacia otros. Por ejemplo, un trabajador en paro que critica la llegada de trabajadores inmigrantes. Pero también existe la denominada función expresiva. Todas las personas expresan actitudes que reflejan sus propios valores de todo tipo. Algunas personas expresan, por ejemplo, su apoyo a la pena de muerte, mientras que la mayoría rechaza la pena de muerte por considerarla indigna y contraria a los derechos humanos, que afirman, por otra parte, la abolición de la pena de muerte, como señala, por ejemplo, la Declaración de la ONU. Por otra parte, está también la función utilitaria o adaptativa de las actitudes, ya que es verdad que una buena actitud ayuda a conseguir objetivos deseados, recompensas, o a eludir objetivos no deseados, castigos, por ejemplo, etc. Y por último, hay una función de conocimiento de las actitudes, que sirve para organizar y estructurar diferentes aspectos del mundo social ante situaciones nuevas. Hay distintas actitudes que nos permiten, por experiencias pasadas, predecir qué podemos esperar de una determinada situación. En cuanto a la formación de actitudes, está claro que se constituyen o se conforman a través de varios procedimientos. Uno de ellos, yo creo que el más importante, es la educación. Los valores, creencias y comportamientos de los padres influyen en las actitudes, indudablemente, de sus hijos. También, por supuesto, está la experiencia personal, que se origina por el contacto directo con distintas situaciones en la realidad, etc. Y también influyen, diríamos, los grupos sociales, porque los grupos sociales trabajan para intentar conseguir conformidad en sus miembros. Y por último, también no hay que desdeñar la función de los medios de comunicación en la transmisión de actitudes, ya que muchas de las actitudes están causadas por la publicidad de los medios de comunicación, por los propios programas televisivos o de radio, etc. En ese sentido, los medios de comunicación cambian creencias y actitudes, o pueden cambiar creencias y actitudes. En cualquier caso, todos podemos intentar justificar nuestros conocimientos, actitudes o sentimientos, pero también hay que tener atención a ver si se producen, para saber si se producen, por ejemplo, fenómenos de disonancia cognitiva. Por ejemplo, si se mantienen dos creencias o actitudes psicológicamente incompatibles entre sí. Eso también hay que saber, descubrirlo o darse cuenta de ello. Leo Festinger, por ejemplo, en 1957 desarrolló
la denominada teoría de la disonancia cognitiva, para explicar por qué necesitamos mantener una coherencia, un orden entre nuestros pensamientos y conductas, porque si no caemos en el absurdo. En ese sentido, pues ahora en la realidad social hay muchas disonancias cognitivas. Por ejemplo, si un fumador lee un artículo sobre la relación entre fumar y el cáncer de pulmón, observará que esa información es disonante con su conducta. Esto, por desgracia, es muy habitual. En cuanto al cambio de actitudes, pues podemos también pensar que las actitudes tienen gran influencia en la conducta social. Por eso, quienes intentan cambiar las conductas de las personas se centran en cambiar las actitudes. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, podemos pensar en los padres que pretenden que sus hijos hagan deporte o los profesores que quieren influir en el rendimiento académico de sus alumnos para que estudien más y mejor. Por otra parte, hay otros procedimientos o estrategias para cambiar las actitudes, por ejemplo, entrega de recompensas y castigos para cambiar las acciones. La teoría también, por supuesto, de la persuasión publicitaria, porque la persuasión de la publicidad es un intento de cambiar creencias o actitudes a través de la información, etc. La investigación psicológica ha puesto, por ejemplo, de manifiesto que el cambio de actitud se produce por estas condiciones. Primero, el comunicador tendría que ser agradable y expresivo y semejante a la audiencia en algún aspecto, para empatizar más y conseguir cambiar las actitudes. También los mensajes deben apelar sobre todo a los sentimientos y a las emociones, en particular al temor o a la ansiedad, y tendrá en ese sentido más efecto si está respaldado por los hechos. También, en tercer lugar, si es un mensaje conflictivo, se presentarán argumentos si la audiencia está bien informada para, diríamos, dar razón de la necesidad de esos cambios de conducta o de esos cambios de actitudes. Y por último, si el mensaje se repite con la mayor frecuencia y está bien ordenado y organizado el mensaje, pues influirá más también en general. Estos son estrategias, pero hay muchísimas más disponibles. En cualquier caso, está claro que para los cambios de actitudes, pues hay que cambiar también estereotipos, prejuicios y discriminaciones que existen en la sociedad. Eso es algo fundamental. Por eso, en ese sentido, los prejuicios, que son las falsas ideas, pues hacen mucho daño en la sociedad porque consolidan actitudes y conductas que no son positivas y que siguen manifestándose y expresándose por ignorancia, por desconocimiento, por desinformación y por falta de razonamiento. Y esto es algo que pues hay que intentar efectivamente reconducir. ¿Cómo? Pues a través de una clara comprensión de lo que son los estereotipos, los prejuicios, las actitudes de discriminación, para que esto no siga existiendo. Si nos ponemos a pensar en lo que es la discriminación, pues es una conducta negativa o no igualitaria que una persona tiene hacia otra o hacia otras en virtud del grupo o categoría social a la que pertenece. También, por supuesto, la libertad de expresión es muy importante y la profundidad de lo que se piensa también lo es para eliminar actitudes negativas y sobre todo la educación, como ya he comentado a lo largo del vídeo. Si efectivamente eliminamos ideas falsas, errores de juicio y mentiras, falsedades, etcétera, que inundan la vida social, eso hará que haya mejores actitudes en las personas. Porque hay unas causas frecuentes de los prejuicios o de las falsas ideas, que son, primero, el deseo de relacionarnos solo con las personas que tengan las mismas ideas que nosotros, cuando también podemos relacionarnos con personas que discrepen con algunas ideas de las que nosotros mismos tenemos, y eso no supone ningún problema, siempre desde el respeto y desde la consideración al otro. Tampoco conviene desarrollar sentimientos de superioridad y autoafirmación, sobre todo de superioridad, porque, cada persona tiene sus talentos, sus capacidades, y eso hay que siempre considerarlo y respetarlo. Además, otra forma de prejuicio o causa de prejuicio es buscar chivos expiatorios en los que descargar la agresividad producida por las propias frustraciones y limitaciones que todas las personas tienen. Eso sería una conducta o una actitud inadecuada y que es algo claramente negativo. Y por otra parte, tampoco se puede negar derechos
y oportunidades a los grupos minoritarios a que expresen sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sus reflexiones, sus críticas constructivas, etc. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.